Bueno, continuamos en Nos Cogió la Noche. Lina Moreno. Así es, y esta sección de Forjando Futuros, recuerden que es para estas víctimas que siempre están esperando ya, porque ya saben que nos cogió la noche, los días martes tenemos este espacio bien especial y estamos en el día de hoy con la señora Marta Cecilia González, de parte de la Unidad para las Víctimas, y Andrés Borges, es abogado de la Fundación Forjando Futuros. Recordemos que esto es específicamente para el plan de restitución de tierras, que es bien importante que lo tengan en cuenta. Vamos a empezar, ya tenemos caso, pero podemos empezar también con una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el trámite que debe hacerse para lograr la restitución de tierras por las personas que ya saben que son víctimas, han sido calificadas, y entonces qué es lo que deben hacer? Bueno, buenas noches a todo el panel, a los y las televidentes, y un saludo especial a las víctimas que nos acompañan. Habría que indicar lo que ya hemos visto en programas previos, que las personas se deben acercar, declarar su situación de abandono o despojo del predio, que también la unidad de víctimas de forma oficiosa puede enviarle los casos a la unidad de restitución de tierras en aquellos casos que tenga información donde haya ocurrido abandono o despojo de predios, y que el INCORA también compulsó pues unos listados propiamente a la unidad de restitución de tierras para que se estudiaran estos casos. Una vez llegan estos casos a la unidad de restitución de tierras, la unidad tiene una metodología propia para adelantar el estudio de estos trámites, y va a ser en algunos territorios, algunas zonas donde por cuestiones de seguridad se pueda adelantar los trámites de restitución, por donde se analicen las densidades históricos de despojo y la existencia de condiciones para el retorno de las personas. Esas son las tres categorías que tiene la unidad de restitución dispuestas para poder iniciar el trámite en algunos territorios, el trámite propiamente de restitución de tierras, que se va a denominar microfocalización. Las personas entonces se acercan, declaran o se llega de forma oficiosa, como lo expuse hace un momento, y ya se llegará pues el momento del registro de los predios que son abandonados o que fueron despojados, y habría que precisar que a nivel de víctimas nacional hoy existen dos tipos de registros. Sí. Uno es el registro que emite la Unidad Nacional para las Víctimas, que es el registro de la población víctima. Este registro es para todos los hechos victimizantes que repara la ley de víctimas y de restitución de tierras, y hay un registro específico que es el registro de despojo o abandono de tierras. Entonces habría que tener como en cuenta que existen esos dos registros a nivel nacional. Claro que sí, Germán, ya tenemos Sí, caso. tenemos ya un caso que llega a través de la línea de WhatsApp. La quiero recordar para todos ustedes. Recuerden, estos programas para las víctimas del conflicto armado, con Forjando Futuros y la Unidad para las Víctimas Regional Antioquia. La línea de WhatsApp es 315-666-7247 si tiene un caso y quieren saber cómo va, o la línea telefónica 265-7757 en directo. El caso es de la señora Amparo Quintero. Sí, buenas noches, doña Amparo. Pues muchas gracias por ponerse en contacto con este programa y gracias por invitar a la Unidad para las Víctimas. Quiero contarles a todos los que nos están viendo en esta noche que un compañero de la Unidad para las Víctimas está revisando los casos que ustedes han solicitado. Este caso es un caso de un homicidio tristemente ocurrido en el año 1989, pero la señora solicitó la inclusión en el Registro Único de Víctimas con la Ley 1448. Ya su caso está incluido, se reconocieron como víctimas, ya también su caso está documentado, es decir, la unidad tiene todos los documentos necesarios que requerimos para la indemnización. Ya lo que le toca esperar es a que nosotros nos pongamos en contacto con usted en el momento en que la indemnización llegue. Bueno, doctor Andrés, ¿cómo procede la restitución judicial? Bueno, hay que precisar que para llegar a la fase de la restitución judicial hay que adelantar todo el trámite de la restitución administrativa, que es la fase que adelanta la unidad de restitución de tierras. Para que precisemos un poco lo que es este trámite administrativo, pues la unidad conoce el caso, inicia el estudio formal del caso. Cuando se emite la resolución de estudio formal del caso, se le comunica a las partes que declararon pues, la situación de abandono o despojo. Allí tendrá 60 días la unidad de restitución para emitir la resolución de inclusión o no inclusión, que podrán ser postergados hasta 30 días más si se requiere. Vale aclarar que la unidad de restitución realiza pues, todos los elementos probatorios para poder emitir una resolución, entre ellos la recepción de testimonios, los levantamientos topográficos, que es la identificación plena del predio que se hace mediante un informe, que es ir hasta el terreno, directamente al predio, hacer la medición del predio,
y con base pues con todos los elementos que se tengan que aporte la persona sobre la acreditación de un vínculo jurídico con el predio, que es decir que Una fue escritura. ocupante, poseedor o propietario. Entre ellos las personas tendrán que aportar toda la documentación que acredite su vinculación jurídica con el predio, las escrituras, las resoluciones del INCODER o del INCORA sobre adjudicación, las sentencias que se tengan de adjudicación también, las declaraciones extraprocesos que desde algunas personas colindantes o del área donde vivieron que puedan dar cuenta que estas personas sí fueron propietarios o tuvieron algún vínculo directo con el predio, donde se logra acreditar también que existía un contexto de violencia generalizada en el territorio y que obviamente pues sean predios que se hayan abandonado o despojado después del 1 de enero de 1991. Así es. Bueno, yo sí le tengo una pregunta y es, mientras se da esta restitución judicial, supongamos, la persona que está presentando esta reclamación muere. ¿Qué pasa? Obviamente, pues si tiene herederos, familiares, pues sí. ya se hace un trámite. Si no tiene herederos, ¿qué pasa? Bueno, pues básicamente habría que acreditar que la sucesión propiamente del trámite pues estaría en caso o en cabeza más bien de sus herederos, como usted lo menciona, para precisar pues a aquellas personas que tengan alguna vinculación con alguien, o su compañero o compañera permanente. Ya. Si la persona no tiene ninguna, nadie que pueda llegar como a hacer la reclamación directa o a vincularse en la reclamación, pues tendría que hacerse o sea, no sé si se llegaría a emitir la resolución de inclusión. Yo creo que el caso se emitiría una resolución, pero sería más una resolución simbólica, doctora. Ya. Porque Yo creo que ese caso es muy interesante. Sí, eso Yo creo que el Estado igual tendría que ordenar que la persona que se apropió ilegalmente de esa tierra la abandone. ¿Cierto? Sí. No se puede legalizar porque el reclamante muera, que quien lo despojó se quede con esa tierra. ¿Cierto? Claro. Entrará ya al registro de tierras del gobierno para adjudicarle justamente a nuevas víctimas que están reclamando tierras. Ya. Porque no, para todo el mundo no siempre se le puede devolver la tierra de la que fue despojado, entonces hay un registro de tierras que se van adjudicando paulatinamente. Y Así es. paralelamente, pues también la reparación simbólica que se requiera para la comunidad. Claro. Lo que dice- depende de la celeridad. Pero quiero precisar algo antes, y es que la restitución no es la única forma de reparar integralmente a una persona sí. en el marco de la restitución de tierras. Sí. Existen otras dos medidas que tienen que ver con lo que hacía alusión la doctora Marta, que es la compensación económica y la restitución en equivalencia. Entonces es importante que si estos predios ingresan al fondo de la unidad de restitución, porque ya el solicitante de restitución no se encuentra vivo y en caso de que se logre probar que sí le asistía al derecho a la restitución, pues entrarán estos bienes para lo que se denomina la restitución en equivalencia, que es una de las formas de reparación también que existe en el marco de la ley 1448. Ya. Ok. Bueno, tenemos otro caso que nos llega a través de la línea de WhatsApp. Es el caso de la señora Blanca Inés Bayona. ¿Qué respuesta la tenemos a doña Blanca? Doña Blanca, su caso también ya está muy adelantado, según nos han informado, ya fue indemnizado el 50% al que tenía derecho el grupo familiar. El otro 50%, perdón, está en reprogramación. Eso es un trámite interno del que ustedes no tienen que hacer nada. Si se requería un documento, ya se lo debimos haber solicitado. Entonces, pues solo les queda esperar a que volvamos a llamarlo. A ustedes dos, muchas gracias por habernos Muchísimas acompañado. Bueno, Muchas gracias por la invitación. invitarnos. Muchas Nacho, hay gracias. que recordarle a los televidentes, a las víctimas del conflicto armado en Colombia, que este espacio es los martes, pero tenemos un espacio mañana a las 7:30 de la noche por este mismo canal, exclusivo para las víctimas, con los invitados de la Unidad para las Víctimas y también de Forjando Futuros. Mañana, si no se alcanzaron a comunicar hoy, pueden llamar o enviarnos su caso a través de la línea de WhatsApp. Tendremos media hora para todos ustedes. Ustedes que descansen mañana, estaremos aquí como siempre en la primera mesa de opinión de Antioquia con mucha información. Y que cuiden a los niños en esta noche que van a solicitar dulces, por favor. Sí. Juiciositos. Sí.